Hola, muy buenos días, buenas tardes, según donde te encuentres. Para mí un privilegio y una bendición el poder estar juntos nuevamente para compartir de la preciosa palabra de Dios. El día de hoy quiero traer a ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, y voy a leer la última parte. Quiero que juntos podamos comprender los tesoros de la palabra de Dios. Esta es la historia de Josías, uno de los reyes de Israel. Y justamente su historia termina así. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. La historia de Josías es, de hecho, fascinante, y podemos aprender de ella varios aspectos aplicables a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual y por sobre todo, a la vida como creyentes, al sobre cómo debemos llevar nuestro día a día. Uno de los aspectos que me llama poderosamente la atención es que al empezar este relato en 2 de Crónicas 34, comienza hablando de la edad de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Josías tenía un llamado desde niño. Muchas veces nosotros podemos en algún momento llegar a menospreciar, podemos llegar a afectar o no tener muy en cuenta a los niños cuando los vemos de pequeños y pensamos que ellos todavía no están listos para las cosas de Dios. Déjame decirte que delante de Dios es importante que nosotros comprendamos que los niños tienen su valía, que los ministerios de escuela dominical, si bien son de ayuda, no son la principal fuente para permitir que ellos se acerquen y conozcan a Dios. Esta es responsabilidad de los padres. Si tú, querido papá o mamá, que estás viendo este video, tienes hijos pequeños a tu cargo, te animo a que inspires, a que muevas en ellos esta pasión por el Señor. No esperes a que sean adolescentes, no esperes a que sean adultos. Este es el tiempo en el cual tú puedes comenzar a marcar en ellos la importancia de seguir, de amar, de apasionarse por Cristo, de amar la palabra de Dios. Ahora, estos aspectos cubren un amplio espectro. Josías, y lo vemos aquí en este pasaje, en este mismo capítulo, ustedes pueden leer todo el capítulo con calma en sus casas, todo el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Dice el versículo 2, Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. No se apartó. Josías decidió buscar a Dios, se enamoró de Dios. Papás, esta es reflexión inicial. ¿Cómo estamos educando, ayudando a que nuestros hijos busquen, conozcan de Dios, a que se acerquen a Dios, a que ellos empiecen a entender, a comprender las verdades de la palabra de Dios? Y esta nuevamente no es una función de la escuela, no es una función de la iglesia, no es una función de la escuela dominical. Este es un rol, una responsabilidad de los padres. Esto también puede ejemplificar y tipificar lo importante que en nuestra vida es el vivir aferrados a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, aún desde pequeños. Y más allá de una edad física, una edad terrenal, también está en nuestra edad espiritual. Usualmente cuando alguien se convierte a la palabra de Dios, alguien conoce a Dios, alguien se acerca a Dios, hablamos de que es un niño espiritual. Nunca es temprano, nunca es demasiado temprano para poder acercarnos a Dios, para poder comprender su verdad, para apasionarnos por Él. Este es el momento, este es la hora para que tú comiences a buscar a Dios, comiences a aferrarte a Él y comprendas que es el tiempo que Dios ha marcado para tú ser utilizado por Él, para andar conforme a su voluntad. Ahora, muchos de nosotros, ustedes van a ver que Josías, en el tiempo de Josías, había una terrible abominación. Todos habían levantado ídolos. En los diferentes lugares de Israel se habían levantado ídolos. Y Josías es utilizado, él encuentra con mucho temor en su corazón que es el tiempo de limpiar. Y empieza a limpiar. Ustedes pueden ver a lo largo del capítulo 34 cómo Josías empieza a hacer una limpieza de estos ídolos.
limpia todas aquellas abominaciones delante de Dios. Muchas veces nosotros en nuestra vida comenzamos nuestra fe entendiendo que Dios no quiere muchos aspectos de nosotros, lo cual es bueno. No quiere que si antes tomábamos, si antes hablábamos malas palabras, de pronto Dios nos llama a cambiar esto. Y definitivamente muchos iniciamos con este cambio. En algunos toma un tiempo mucho más corto, en otros toma un tiempo más largo. Pero definitivamente todos comenzamos esta etapa en la que decidimos cambiar. No voy a hacer las cosas malas que antes hacía. Si antes hablaba malas palabras, si antes era agresivo, si antes era un mal hablado, si antes tenía adicciones en mi vida, pues todo aquello es un cambio, es una etapa de cambios en nuestra vida. Comenzamos a limpiar, hay una limpieza personal. Si tú no has entrado en esta etapa de limpieza, este es el tiempo que Dios te está llamando a poner orden en tu vida. A que empieces a dejar aquellas cosas que tú sabes que no le son agradables a Dios. Pero más importante que esto, mis hermanos, a veces nos conformamos solo con esta etapa de limpieza y ahí nos quedamos. Muchas veces me pongo a reflexionar qué es lo que ha pasado con reyes como Salomón. Salomón tenía una enorme sabiduría, pero terminó extraviado. Nosotros muchas veces podemos entender que como Josías tenemos que transformar áreas de nuestras vidas, que tenemos que cambiar áreas de nuestras vidas, pero nos conformamos solo con ello. Salomón empezó a abandonar los principios de la sabiduría, a alejarse de Dios y terminó, como ustedes ya saben en su historia, extraviado de Dios. Había permitido que muchos ídolos, con mucha abominación ingrese dentro de Israel. ¿Qué es lo que pasa con Josías? Algo que me llamó enormemente la atención y el motivo por el cual he traído esta reflexión a ustedes. Durante su reinado se encuentra el libro de la ley. Había sido olvidado, había sido dejado al descuido, había sido dejado en el olvido. Y esto probablemente también había influenciado, había inducido a que el pueblo de Israel termine haciendo abominaciones delante de Dios. Muchos de nosotros, cuando no olvidamos de la importancia de la palabra de Dios, dejamos de lado la palabra de Dios y nos adjudicamos costumbres a las cuales atribuimos nuestra santidad. ¿A qué me refiero? Sé que estas son palabras tal vez un poco complejas. A que muchas veces, mis queridos hermanos, nos conformamos con escuchar una alabanza, con asistir a una congregación, a una iglesia, con tal vez o quizás creer que con levantarme y hacer una oración es suficiente. Déjame decirte que si no tomas tu identidad como hijo de Dios, centrado en la palabra de Dios, centrado en el Evangelio, corres el riesgo de extraviarte. Tu vida como la has llevado hasta ahora, puede que tú no la veas mala, puede que tú digas, pero yo me congrego los domingos, pero yo sirvo en la iglesia, yo tengo un rol dentro de la iglesia. Pero lo que Dios mira no es el aspecto externo, no te midas tú por lo que haces, por lo de fuera, mídete inicialmente por lo que está en tu corazón. Muchas veces he visto personas religiosas que no pueden dormir sin ponerse una alabanza, sin tener la Biblia cerca. Esto no te va a dar paz. El único que nos puede dar una genuina paz, una paz verdadera que el mundo no puede dar, es Jesús. Lo único que nos da herramientas de vida, que nos permite ser transformados genuinamente, no solo limpiar la casa, no se trata solo de limpiar, se trata de ser transformados a la estatura y medida de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por su palabra, mis hermanos. Esta poderosa palabra, esta es la única verdad, esta es la única realidad, este es el único instrumento que puede permitirnos actuar y ser conforme a un hijo de Dios. Encontrar nuestra verdadera identidad. Hoy en el mundo se habla de la identidad. Y la identidad está enfocada en los logros personales. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, no te confundas. Tu identidad no está en la vanagloria de este mundo, en una profesión, en las riquezas. Tu identidad tiene que estar centrada en la poderosa palabra de Dios.
Cuando Josías encuentra el libro de la ley, se da cuenta de todas las abominaciones, de la realidad de su estado, de su país, de su nación de Israel. Y él decide pedir perdón, clama a Dios y halla en Dios misericordia. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos comprendiendo realmente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas o nos estamos conformando, mis queridos hermanos, a vivir una vida de costumbres, pero yo soy creyente porque asisto a la iglesia? Ese no es el fundamento. Yo soy creyente porque alguna vez oro, doy gracias por los alimentos. Ese no es el fundamento. Yo soy creyente porque he dejado de hablar malas palabras. Ese no es el fundamento. Tu fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. No se trata de buenas acciones, se trata de que las buenas acciones sean la consecuencia de un fundamento real y genuino: Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. No descuides el estudio de la palabra y el aplicarlo en tu vida diaria. Otro error que cometemos usualmente es transformar la palabra en conocimiento que no aplicamos en nuestra vida. Solo la palabra de Dios puede reflejarnos la verdad. Nuevamente, no es conocimiento, es vida eterna. Te animo a que busques en la palabra de Dios y en la comunión con Dios la verdadera identidad que tú tienes como hijo de Dios, tu real propósito. No te conformes con lo que tienes o has hecho hasta hoy. Tú necesitas buscar más a Dios, conocerlo y servirlo lleno de su Espíritu Santo. El servicio no puede tomar el lugar del fundamento. Es la consecuencia, no lo olvides. Sí, es verdad, cuando nosotros servimos a Dios, reflejamos un aspecto de Cristo. Pero no por servir es que tú eres salvo. Ninguno de nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque Él un día decidió amarnos primero y nosotros necesitamos comprender esta verdad, aplicarla en nuestra vida, comenzar a caminar conforme a ella cada día. No es suficiente con las promesas. Así como Josías durante todo su reinado, debemos nosotros buscar cada día en la verdad de su palabra el caminar tomados de la mano de Él. Cada día, no solo los domingos, no solo por las mañanas, a cada momento. Haz de tu vida, haz de tu día a día una comunión plena con Cristo. Habla con Él, escudriña su palabra y busca aplicarla, busca vivirla. Padre Santo, yo te bendigo por mis hermanos, por el privilegio de compartir con ellos. Te doy gracias porque estamos juntos, te doy gracias porque podemos compartir este tiempo. Te pido porque tú nos permitas encontrar en ti, Señor, la verdadera identidad de nuestro llamado. Somos tus hijos y te damos gracias por este privilegio, por el privilegio de tenerte como Padre, por el privilegio de tenerte como Dios y por el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos. Que nuestro corazón, Señor, anhele cada día tener comunión contigo, buscarte, hablar contigo, ser llenos de tu palabra y ser llenos de tu presencia. Gracias por este maravilloso tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791.
En la zona central al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.